Pensamiento del día, martes 9 de diciembre. Anunciar el amor de Dios a quienes encontramos. Muchas veces la palabra de vida nos invita a vivir, a ser el amor. Pero también es necesario transmitir la palabra, anunciarla, comunicarla, hasta involucrar a los demás en una vida de donación, de fraternidad. Las últimas palabras de Jesús fueron: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. Incluso cuando no se puede hablar con palabras, se lo puede hacer con el corazón. O solo puede expresarse en un silencio respetuoso a través de una sonrisa. O bien interesándonos por el mundo del otro, por lo que le preocupa, por sus problemas, dirigiéndonos al otro por su nombre, de manera que advierta que es importante para nosotros. Y efectivamente lo es. El otro no nos resulta nunca indiferente. Entonces, amando a todos, a cada uno sin distinción. Si somos cristianos auténticos, que viven lo que el Evangelio enseña, nuestras palabras no sonarán vacías. El anuncio será aún más luminoso si sabemos dar testimonio de la unidad entre nosotros, conscientes de que en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Chiara Lubich. Palabra de vida. Diciembre de 2025. Los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías, capítulo 52, versículo 10.